Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Como una de las ceremonias religiosas más importantes del cristianismo, se convirtió de la noche a la mañana en un auténtico campo de batalla ideológico. Una guerra que partió Europa en dos y que no se luchó con espadas, sino con ideas, con sermones y, ojo, con obras de teatro. A ver, para que entendamos bien la que se lió, primero hay que ponerse en situación. Pensemos en la Europa de finales de la Edad Media. La misa no era solo un rito más, era literalmente el centro de todo, el corazón de la vida de la gente, tanto en lo espiritual como en lo social. Era ese momento, ese lugar donde el cielo y la tierra parecían tocarse. Vale, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Cómo es posible que algo tan aceptado por todos, de repente, salte por los aires? ¿Qué pasó? Pues la respuesta está en las ideas y en la pluma de un solo hombre. Venga, vamos al lío. La persona que enciende la mecha, el protagonista de esta historia, es, como no, Martín Lutero. Estamos en 1520 y Lutero lanza un desafío que es una auténtica bomba. No solo va contra la autoridad del Papa, no, va directo al corazón, al núcleo del culto católico, la misa. Y Lutero, desde luego, no se anduvo con chiquitas. Su crítica fue directa, demoledora, y se centró en tres puntos clave que básicamente buscaban desmontar toda la concepción tradicional de la misa. El primero, el ataque a la idea de sacrificio. La gente entendía la misa como una especie de repetición del sacrificio de Cristo. Lutero dijo que no. Para él eso era superstición. La misa debía ser un momento de dar gracias, una Eucaristía, centrada en la palabra, no en volver a representar el Calvario una y otra vez. El segundo gran ataque fue contra la transubstanciación, o sea, la creencia católica de que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Lutero lo rechazó de plano. Le parecía una idea demasiado filosófica, poco bíblica. Él propuso otra cosa, la consubstanciación, que Cristo está presente sí, pero junto con el pan y el vino. Y el tercer frente fue contra el ritual en sí mismo, concretamente contra cómo se daba la comunión. Lutero defendía que todos, no solo los curas, tenían que recibir el pan y también el vino. Lo vería como un mandato bíblico clarísimo, y esto, claro, chocaba de frente con la práctica de la época y con la doctrina de la concomitancia, que decía que Cristo estaba entero en cualquiera de las dos partes. Y para que quede claro que esto no era un debate académico sutil, el lenguaje que usaba Lutero no dejaba espacio para el diálogo. Llegó a decir que la misa católica era, textualmente, la más grande y horrible abominación. Esto ya no era una simple crítica, era una declaración de guerra teológica en toda regla. Así que al final lo que tenemos es un choque de mundos, una brecha insalvable. Por un lado, una visión que ve la misa como un ritual corrompido, una invención humana que roza la idolatría. Y por el otro, la defensa de un misterio divino, una representación sagrada de la fe. El conflicto era sencillamente inevitable. Bueno, y ante un ataque tan directo y tan radical, ¿qué hizo la Iglesia Católica? ¿Cómo respondió? Pues la Contrarreforma no se quedó solo en los despachos de los teólogos o en los grandes concilios. La batalla también se llevó a un terreno inesperado, el de la cultura popular. Y si hay un sitio donde la respuesta fue especialmente ingeniosa, ese fue España. Allí se echó mano del arma cultural más potente que tenían, el teatro. Y al frente de ese ejército de dramaturgos estaba un general llamado Lope de Vega, que utilizó un género teatral muy particular para defender la misa. Y aquí está la clave de todo, el autosacramental. Ojo que esto no era ir al teatro a pasar el rato. Para nada. Esto era teología hecha espectáculo. Una herramienta de enseñanza potentísima, pensada para llegar al corazón de la gente y reafirmar la doctrina de una forma que un sermón pues jamás podría conseguir. Vamos a ver cómo funcionaba esto en la práctica. Lope de Vega fue muy listo. No se puso a rebatir a Lutero con argumentos teológicos súper complejos que casi nadie entendía. No, hizo algo mucho más inteligente. Llevó la discusión directamente al escenario usando el poder del drama, de la emoción. La estrategia de Lope fue sencillamente brillante. Recordamos que Lutero acusaba a la misa de ser una representación dramatúrgica. Pues Lope, en lugar de negarlo, dijo, pues claro que lo es, y es maravilloso. Abrazó esa idea y la convirtió en su mayor fortaleza. Sus obras transformaron la liturgia en una historia alegórica apasionante. El mejor ejemplo es una de sus obras más famosas, el Missa Cantano. Y aquí se ve perfectamente su método. En esta obra, cada momento de la misa se asocia con un momento de la vida de Cristo. Es genial. Por ejemplo, el introito, cuando entra el sacerdote, simboliza el nacimiento de Jesús. La consagración, el punto álgido, se convierte en la crucifixión. Y el final, el ite, missa est, pues representa la muerte y la resurrección. ¿Qué consiguió con esto? Pues hacer que unos rituales abstractos se volvieran cercanos, emocionantes. Así que, al final, lo que tenemos aquí es un choque de titanes, pero un choque fascinante. Por un lado, la teología estricta de Lutero. Por el otro, el arte popular y emocional de Lope. Una auténtica batalla por el alma de Europa.
Y es que en el fondo esto fue un enfrentamiento de medios. El tratado teológico, sesulo y para unos pocos, contra la obra de teatro pública, para todos. Y esto nos deja una lección que sigue siendo súper relevante hoy. El increíble poder que tienen los medios populares para defender ideas. El escenario fue su campo de batalla. Hoy podría ser un hilo en redes sociales o un vídeo viral. Y con esto terminamos el análisis. Pero la pregunta, claro, queda ahí flotando en el aire. Cuando el arte se pone al servicio de una causa, cuando se convierte en un argumento, ¿quién gana de verdad? Una reflexión que nos sirve para entender esa línea, a veces tan fina, que separa el arte, la ideología y la persuasión, tanto en su época como, desde luego, en la nuestra.